Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios, presenta el bloque de análisis de actualidad. Estamos en comunicación con el doctor Ricardo Rodríguez Silvero. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a la audiencia también. Nuevamente nos convoca las ganas de aportar conocimiento y de alguna manera también tratar de educar a la gente, doctor. Entonces, hoy nuestro tema es crecimiento volátil y desigual. La volatilidad reduce la tasa de crecimiento de mediano plazo y vuelve más difícil la reducción de la pobreza, doctor. ¿Esos factores a qué se debe? ¿A factores internos, externos? ¿Qué es lo que está pasando? Por eso tenemos esta situación económica en Paraguay, doctor. En realidad son varias las razones. Lo primero que hay que señalar es que nuestro crecimiento es muy inestable. Hay años que crecemos dando un salto gigantesco hacia arriba. Por ejemplo, un año, hace apenas 4 años, estuvimos creciendo al 13%, el año pasado crecimos casi al 14%, pero resulta que también caemos a -4, después subimos otra vez a +4, después caemos en -2, y para este año vamos a tener un pronóstico de 4,6 a 4,8%. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está ocurriendo para que demos esos saltos tan altos y de repente caigamos otra vez tan bajo? El promedio que dan esos altibajos es bueno. Estamos en 5% de crecimiento de productos por año en promedio, y ese es un buen nivel si se tiene en cuenta que la población crece a 1,67% por año, lo que significa que nuestra capacidad de producción triplica nuestra capacidad de reproducción. Es decir, hay espacio suficiente para realizar precisamente reformas, porque esta inestabilidad en el crecimiento vuelve necesaria una reforma profunda y amplia. Por ejemplo, una de las formas de combatir tanta volatilidad es empezar a tener en cuenta los pronósticos climáticos, porque resulta que nuestro país es altamente dependiente de la actividad agropecuaria, y por definición todo lo que sea agricultura y ganadería depende muchísimo de las lluvias. Por ejemplo, las inundaciones como esta que estamos teniendo ahora perjudica mucho tanto la actividad agrícola como la ganadera. Ahora mismo hay como 200.000 cabezas de ganado vacuno que están todas varadas en lugares determinados porque no pueden seguir, no pueden cruzar por problemas de inundación. Pero aparte de eso hay animales que mueren ahogados también, es decir, es perjudicial desde todo punto de vista. Pero también las largas sequías son perjudiciales, también la alta temperatura o la muy baja temperatura perjudica la producción agropecuaria, y por eso mismo tenemos que saber que hay instituciones que se dedican a anunciarnos a nosotros cuáles son los pronósticos del tiempo, de tal forma que con suficiente antelación se puedan tomar las medidas. El caso de las inundaciones es algo que se puede prever. Si crece el río allá en Corumbá, al norte, cerca de Bolivia, por supuesto sabemos que días después va a haber una crecida también en Concepción, y si las aguas crecen en Concepción, unos días después ya llega la subida también a Asunción y a otras ciudades, ¿verdad? Es decir, se puede hacer algo en términos climáticos para tomar algunas precauciones si es que se reacciona a tiempo, ¿verdad? Pero más que eso, lo que hace falta señalar es que con políticas públicas, no tomando precauciones ante los pronósticos meteorológicos solamente, sino que las políticas públicas se encarguen de prever esa alta inestabilidad que tiene nuestro crecimiento económico. Lo primero que tenemos que hacer es, por ejemplo, realizar inversiones gigantescas en infraestructura, de tal forma que las lluvias no obstaculicen la entrega de productos agropecuarios al mercado. Este es un ejemplo apenas, ¿no? Sabemos que Paraguay tiene muy poca y muy mala infraestructura, entonces se ve con agrado que el gobierno empiece a desarrollar iniciativas, también en términos de alianza público-privada, para mejorar nuestros caminos, nuestras carreteras, nuestros puentes. Hay localidades acá en el país que cuando llueve mucho ya no pueden ir a trabajar sus habitantes porque se corta la comunicación, no hay un puente, por ejemplo. Es decir, hay cosas que se pueden hacer para evitar tanta volatilidad. Y después, en materia de desigualdad, que es ya otro capítulo y que se da simultáneamente con los altibajos,
es que hay demasiada concentración de activos en muy pocas personas físicas y jurídicas. La mayor parte de las propiedades inmobiliarias están en muy pocas manos y hay que hacer algo al respecto, ¿verdad? No se puede tolerar tanta desigualdad, pero la desigualdad es no solamente en materia de propiedades inmobiliarias, porque eso puede conducir a alguna confusión si uno dice. Hay desigualdad, pero muy grande también en materia de ingresos monetarios. Hay gente que gana una barbaridad. Se puede poner como ejemplo no solamente a los grandes empresarios de la soja y de la carne vacuna, que son los grandes productos de exportación, que con razón están disfrutando de mucho éxito. Eso quiere decir también en términos de remuneración. Podemos pensar en los directores de las entidades binacionales y Itaipú y Yacyretá, en los consejeros de esas entidades binacionales, en los senadores, en los diputados, en los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hay gente que gana pero muchísimo, muchísimo. Y sin embargo hay gente que no tiene ni siquiera 10.000 guaraníes diarios para comer una ración de comida, y en el hogar hay generalmente 5 miembros que con 10.000 guaraníes por día no consiguen gran cosa, ¿verdad? Es decir, para hacerla breve, necesitamos una reforma tributaria que posibilite recaudar más a los efectos que el gobierno pueda actuar mejor en contra de tamaña desigualdad. Ojalá que realmente la política económica apunte a reducir esta volatilidad y por sobre todo atenuarla y aumentar la resiliencia, doctor. Efectivamente. Ojalá que podamos con el tiempo concientizar no solamente a los oyentes de Radio Terá, sino también a las autoridades nacionales públicas y privadas, para decir con vehemencia que es necesario el crecimiento económico, pero no este tipo de crecimiento que estamos teniendo que es altamente desigual y volátil, y hay forma de evitar eso. Excelente, doctor. Bueno, doctor, muchísimas gracias por ese compartir de tu conocimiento una vez más. Ha sido un gusto. Igualmente. Así estábamos con el doctor Ricardo Rodríguez Silvero analizando temas de actualidad. Este bloque fue presentado por Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios en inversiones e impuestos. Más informaciones al Telefax 61 29 12 o al 0981 45 05 50 o a www.rsa.com.py.